La guerra civil acabó el 1 de abril de 1969 y a la guerra civil le sucedió lo que yo he llamado una paz incivil, la paz de los vencedores sobre los vencidos. Una paz que se llevó a 50.000 personas a la tumba, fusiladas, hasta 1946, agosto de 1946. Un terror instalado fundamentalmente desde arriba, dirigido por los militares, apoyado por la Iglesia Católica, con Franco ya claramente como personaje fundamental en lo que iba a ser la historia de España de la segunda mitad del siglo XX. Una paz que se llevó al principio a 650.000 personas al exilio, de los cuales volvieron unas 170.000 personas, mujeres y niños, fundamentalmente, para padecer después el terror en las cárceles franquistas, y una paz que sobre todo dividió profundamente a la sociedad española. No hay nada excepcional en que los vencedores de una guerra ganada de forma incondicional pasen a cuchillo a los vencidos, porque eso ha pasado prácticamente en todas las posguerras de la historia. Lo excepcional es la duración, cómo eso duró, cómo la dictadura duró prácticamente hasta el 75, y hasta el 75 estuvo basada en ese pacto de sangre del 18 de julio del 36, en la represión, en la violación sistemática de los derechos humanos, en la tortura, de tal forma que los últimos fusilamientos de la dictadura de Franco ocurren en septiembre de 1975, pero un poquito antes, en marzo del 74, ha habido todavía un ajusticiamiento de un anarquista de Salvador Puig Antich, a Garrote Vil. El Garrote Vil es todavía utilizado en la sociedad española en 1974. Nos puede parecer una cosa metida en la tradición española, pero a un extranjero hay que explicarle lo que es el Garrote Vil. Se lo puede explicar uno con el Verdugo de Berlanga, pero hay que explicarle a un Erasmus qué es el Garrote Vil cuando le dicen que en el año 74 todavía se garrota a un preso político que, aunque ellos pensaban que era un terrorista, en España. Hay otro elemento muy importante de esta larga duración. La sociedad española perdió las 3 décadas fundamentales en las que Europa occidental se hizo democrática. Porque Europa antes del 45, Europa occidental, salvo restos de Francia y sobre todo de Inglaterra y cosas en los países nórdicos, la democracia como sociedad civil, la democracia como estado de bienestar, la democracia como una cosa prácticamente consolidada no existía. Empezó a existir después del 45. Y esas 3 décadas del 45 al 75, donde Europa se hizo moderna, donde Europa se hizo más civilizada, donde la sociedad civil funcionó, donde funcionó la educación para todos, donde las universidades crecieron, donde la ciencia creció, todo esto España se lo perdió. Hay 3 décadas perdidas de la historia de España. Por eso yo siempre resalto que lo duro de la posguerra no es solo la violencia, lo duro de la posguerra no es el extraperlo, lo duro de la posguerra no es el hambre, lo duro de la posguerra no es las cárceles, que lo son y mucho, sobre todo para los que lo sufrieron. Lo duro de la posguerra no es volver otra vez a las estrechas morales de la Iglesia Católica, a la existencia clarísima de un hilo conductor con lo más reaccionario de la historia de España, sino fue las oportunidades perdidas. Lo duro de la posguerra fue cómo partió a generaciones que no pudieron claramente acceder a bienes sociales, a beneficios sociales, culturales y políticos. Tuvo además una repercusión última y profunda en las escuelas. Durante muchísimo tiempo la gente fue educada solo en una ideología. La gente no fue educada en la diversidad. La gente no fue educada en el pluralismo. La Iglesia Católica se vengó con creces de la España roja, y lo que se generó durante muchísimo tiempo en España fue una cultura política estrechísima, una cultura en general muy reaccionaria y sobre todo muy poco abierta a la sociedad europea. Esto tuvo costes sociales importantes, costes culturales, costes en las universidades, pero sobre todo en la sociedad civil, en la sociedad de convivencia. Creo que la España de hoy es una España más corrupta, creo que es una España políticamente con más problemas, porque no pasamos a aquella fase de la sociedad civil, de la responsabilidad, donde los ciudadanos evidentemente eran responsables ante la sociedad, pero sobre todo los políticos son responsables ante los ciudadanos. Una última cosa importante: si no hubiera habido una dictadura tan larga, hoy la guerra civil española sería un fenómeno muy importante, afectivo en las familias, pero evidentemente no estaría tan presente en la política. No habría, evidentemente, una politización
de la historia de la guerra civil. Entonces, lo que hace que las memorias estén tan enfrentadas, tan divididas en la sociedad española, es la larga duración de la guerra, la ignorancia que se creó en torno a la historia del siglo XX español y la politización. El día que se abandone la politización y la gestión pública de la historia de paso a cuestiones rigurosas, libremente debatidas, la guerra civil española será página de la historia y no un problema que sigue vigente en el debate político y en el debate ideológico mediático en España.